va hacia ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Jesús. Bendiciones, bienvenidos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy continuamos con el libro de Primera de Samuel, el capítulo 6. Bueno, veamos que en este tiempo estamos viendo respecto a que cuando el pueblo del Señor está en obediencia a su palabra, Dios está con su pueblo. Pues hemos visto que después de una batalla, el arca del testimonio fue tomada. Los filisteos se llevaron el arca del testimonio que tenía que estar en el tabernáculo de reunión, se lo llevaron a Filistea. ¿Qué sucedió? Sucedió que el Señor los hirió con gran mortandad. Los filisteos llegaron a enfermar de tumores, y también este capítulo 6 nos va a revelar que también habían ratones, había una plaga de ratones. Pues bien, los filisteos llevaban el arca del Señor de un lado a otro lado de la ciudad de Asdod, lo llevaron a Ecrón, bueno, llevaron después a la ciudad de Gat, y bueno, todos los filisteos empezaban a enfermarse hasta el momento en que los filisteos dijeron, pues ya tenemos que deshacernos del arca, tenemos que mandarlo hacia donde pertenece, que es a la tierra de Israel. Pues en ese contexto es que empieza este capítulo 6 de Primera de Samuel. Vamos a irnos a las Escrituras. Y nos dice así el versículo 1 del capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos acerca del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Bueno, ahí los filisteos iban muriendo en grandes cantidades, estaban desesperados y mandaron a llamar, dice, a los adivinos, a los sacerdotes, pues de su pueblo, ¿no? De los filisteos. Ellos tenían otros dioses. Hemos visto, por ejemplo, que el dios Dagón, ¿sí? Recuerda, el dios Dagón fue quebrado delante del arca del Señor. Y bueno, pues ellos también tenían sus sacerdotes paganos, ¿no? Y después de 7 meses, imagínense, se tardaron como 7 meses en devolver el arca del Señor. En esos 7 meses seguramente hubo gran mortandad. Y estos adivinos, los sacerdotes paganos de Filistea, dijeron, y eso nos dice en el verso 3, ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. En otras palabras, está diciendo, bueno, lleven una ofrenda en compensación reconociendo nuestra culpa. No tienen que llevar el arca vacía, sino que deben reconocer su culpa. Y entonces van a ser sanos de sus enfermedades, de sus tumores, de las pestes que había ahí. Y conoceréis por qué la mano del Señor no se apartó de ustedes. Es decir, ahí es entonces que los filisteos iban a saber ciertamente que fue Dios el que los hirió con todas esas enfermedades, con esas plagas, con esos ratones, esos tumores, etc. Entonces el verso 4 nos dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria
al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Qué le parece el consejo de estos sacerdotes, de estos adivinos? Realmente no es que sea una fórmula, de pronto ellos agarraron de alguna forma esa cantidad, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro. Pienso, y esto en opinión personal, pienso que no era tanto la fórmula, que tenían que ser 5, que tenían que ser ratones, que tenían que ser tumores. Pienso que lo más importante era el arrepentimiento, lo más importante era dar la gloria a Dios, reconocer que todas esas enfermedades vinieron porque el Señor mismo, el Dios de Israel, los hirió a los filisteos. Reconocer que la gloria es del Señor, pienso que ese es el punto que al Señor le agrada, ¿sí? Entonces dice el verso 6. Ahí van los adivinos, los consejeros de los filisteos, y les dice a los filisteos: ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Ellos estaban recordando aquel suceso cuando los israelitas salían de Egipto. Recuerda que el Señor enviaba una plaga tras otra, una plaga tras otra. El corazón de Faraón era un corazón muy duro. Él endureció su corazón desde un principio, y la palabra dice que entonces Dios endureció aún más su corazón. Ahora estos sacerdotes, estos adivinos están aconsejando a los filisteos: no endurezcáis vuestros corazones como aquellos egipcios. Reconozcan al Dios de Israel, porque igual van a salir perdiendo. Eso es muy importante. No es que Dios endurece el corazón de una persona de buenas a primeras. Sí, yo sé que hay una doctrina que enseña así. No, sino que realmente la palabra dice: no endurezcáis vuestros corazones. Porque aquel que endurece su corazón y rechaza la palabra de Dios, entonces el Señor los entrega recién a la inmundicia de sus corazones y por supuesto los endurece aún más. Pero en este caso los filisteos pues estaban recibiendo ese consejo: no endurezcáis vuestros corazones, no se endurezcan, reconozcan que Dios es el que hace y deshace. Reconozcan que de Él es el poder, de Él es la victoria. Por Él ustedes están en esa situación. Y el verso 7 nos continúa diciendo: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Bueno, entonces los adivinos, los sacerdotes filisteos, estaban aconsejando esto. Tomen 2 vacas que críen. Estas vacas que pues están criando, ellas no están acostumbradas a arar el campo, por ejemplo, no están acostumbradas a jalar el trillo. Ellas están acostumbradas a quedarse ahí donde están sus crías. Entonces, estos consejeros dicen, bueno, agarren esas 2 vacas que estén criando y, bueno, uncid las vacas al carro, ¿sí? Para que jalen el carro, y sus crías llévenlas al corral, guárdenlas. Bueno, es una forma también que ellos querían probar que realmente Dios iba a llevar el arca a su tierra, ¿sí? Porque una vaca que esté criando va a querer estar con sus crías.
Bueno, dice el verso 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Una vez más, podemos decir que no era el asunto de que si los tumores eran de oro, si la ofrenda era de oro, si eran 5 ratones, 5 tumores de oro. No es que sea una fórmula, sino que estas ofrendas sencillamente están reflejando el arrepentimiento, están reflejando que los filisteos están reconociendo o están abiertos a reconocer la gloria del Dios de Israel. Eso es lo que el Señor quiere cuando el Señor pedía al pueblo de Israel las ofrendas, ¿verdad? Un becerro, un cabrito, una oveja. No es porque el Señor quería comer, sino porque el Señor quiere ver el corazón de su pueblo. Porque el pueblo que le ama, le va a dar lo mejor. El Señor se deleita en eso, en entregarle lo mejor, en realmente renunciar a aquello que uno tanto ama para entregárselo al Señor. Sí, puede ser muy, muy difícil para muchos que aman sus cosas. Recordemos, el Señor Jesús decía en Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, porque el Señor quiere que lo amemos a Él por sobre todo, que seamos capaces de entregarle a Él todo lo que amamos. Recordemos también el caso de Abraham. El Señor le pidió a su hijo Isaac, a quien amaba, y Abraham estuvo dispuesto a darle su propio hijo al Señor. Por eso fue llamado amigo de Dios. Bueno, ese es el tema de las ofrendas. No es por el objeto material, sino es por el corazón con el que uno da. Pues bien, aquí los filisteos estaban llevando las ofrendas al Señor, pues manifestando que estaban abiertos a reconocer la gloria del Dios de Israel. Y nos dice el verso 9 que continúan dando consejo estos filisteos y estaban diciendo, ¿verdad? Llevaréis en una caja las ofrendas por la culpa y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Bueno, esta ciudad, esta tierra, Bet-Semes, era una ciudad que estaba en la tribu de Judá, ¿sí? Aquel territorio que Josué había conquistado cuando entraron a la tierra prometida. Entonces los sacerdotes dicen, los sacerdotes y adivinos filisteos dicen, si las vacas van hacia la tierra de Judá, hacia la ciudad de Bet-Semes, que estaba contigua a la tierra filistea, entonces sabremos que Dios realmente está guiando esas vacas. Y sabremos que Dios es el que nos ha herido con tan grande mortandad. Pero si las vacas no van hacia allá, si las vacas, probablemente podían irse las vacas hacia sus crías, pues sabremos que esto ocurrió por accidente, dicen. Bueno, dice el verso 10, y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Bueno, aquí estaban, realmente las vacas estaban yendo hacia la tierra de Bet-Semes, no estaban oscilando, ¿no? Como adivinando el camino, sino que estaban siguiendo una línea recta, ¿no? Directamente hacia la tierra de Judá, hacia la tierra de Israel, y los filisteos estaban por detrás viendo.
wow, realmente Dios las está guiando a estas vacas. Y bueno, y dice el verso 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Era tiempo de siega. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Ahí está las vaquitas están llegando a la tierra de Bet-Semes, justamente cuando los de la tierra de Bet-Semes, de la tribu de Judá, estaban en tiempo de cosecha. Y se alegraron cuando vieron el arca del Señor que volvía a su tierra, a la tierra de Israel. ¿Sí? Y dice el verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Bueno, hasta aquí aparentemente estaban alegrándose los habitantes de Bet-Semes, ¿no? Por fin ya llegó el arca del Señor. Pero ellos mataron a las vacas, sacrificaron a las vacas en ese lugar, cuando en realidad el lugar donde se debía hacer sacrificios al Señor era en el tabernáculo de reunión, en Silo. Ellos estaban sacrificando las vacas ahí, y con la madera de los carros donde venían trayendo el arca, pues hicieron el fuego, el holocausto. Pienso que ellos deberían más bien llevar, o que continúen el camino llevando el arca hacia el tabernáculo de reunión, no que se quede ahí. Parece que ellos querían que se quede ahí el arca. Bueno, es algo muy hermoso probablemente ver el arca del Señor. Pero hay algo que el Señor ha establecido en su palabra. Y para ese tiempo lo establecido era que el arca del testimonio esté en el lugar santísimo del tabernáculo. Parece que ellos querían que se quede. Pero ¿qué sucedió más adelante? Dice, verso 16. Cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod, ciudad filistea, 1. Por Gaza, 1. Por Ascalón, 1. Por Gat, 1. Por Ecrón, 1. Es decir, está mencionando a cada una de las ciudades de la tierra de Filistea que fueron heridos por los tumores, por la peste de los ratones, ¿sí? Y también dice el verso 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos perteneciente a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Algo terrible había sucedido ahí. Bueno, los de Bet-Semes eran israelitas, estaban felices porque el arca estaba ahí. Ellos, que debían llevar, impulsar el arca que vaya al tabernáculo de reunión, ellos decidieron que se quedara el arca en ese lugar y vieron lo que había dentro del arca. ¿Qué hizo el Señor? Los hirió con gran mortandad también. Realmente ahí ellos
no solamente desobedecieron al Señor, sino también se tomaron el atrevimiento de ver lo que había dentro del arca, siendo que el arca era algo tan sagrado que tenía que estar en el lugar santísimo y solamente los sacerdotes podían incluso tocar el arca. Bueno, murieron como 50,070 hombres. Y por supuesto lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Bueno, esta ciudad de Kiriat Jearim estaba mucho más cerca, por ejemplo, estaba cercano a la ciudad de Jerusalén. Sí, entonces los de Bet-Semes mandaron a decir a los de Kiriat Jearim, bueno, lleven el arca a su lugar. Lleven el arca, porque ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¡Wow! Es el arca del testimonio, realmente manifestaba la presencia, la santidad del Señor. Hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo eso, es cuando entendemos lo que es realmente tener temor del Señor. Las cosas sagradas de Dios. En ese tiempo, el templo, el tabernáculo de reunión, era algo sagrado. El arca del testimonio era algo sagrado. Y como nos dice el libro de Hebreos, eso era figura y sombra de lo verdadero, de lo celestial. Ahora hay un templo que no es construido por manos de hombres. Un templo celestial que está conformado por piedras vivas, que son las personas, aquellos que se entregan realmente a Cristo. Cada una de esas personas son piedras vivas. Y así como el templo de Salomón, por ejemplo, estaba edificado por piedras unidas entre sí, pues el templo celestial del Señor también está conformado por piedras vivas, personas que tienen esa unidad en Cristo Jesús. Y el templo es algo sagrado. Por eso es que debe haber santidad en el pueblo de Dios, santidad en el templo de Dios, el templo que es su iglesia. El apóstol Pablo nos da un ejemplo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, había un varón que formaba parte de la iglesia, pero este varón estaba en inmoralidad, estaba en pecado. El apóstol Pablo decía: sacad a ese perverso de entre vosotros. La iglesia es santa. Esa unidad. ¿Amén? Pues muy bien. Aquí estamos viendo que para el Señor es muy importante que entendamos que lo sagrado, que lo que es consagrado a Él realmente se debe tomar en serio. Bueno, entonces nos dice este último versículo, dice que enviaron los mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y con ese versículo es que termina el capítulo 6 de Primera de Samuel. Realmente hemos visto el día de hoy que el Señor no depende de hombres, no depende de personas. El Señor puede manifestar su gloria de cualquier forma y en cualquier grupo de personas, porque mostró su gloria ahí en medio de los filisteos, hiriéndolos con tumores y enviándoles pestes y plagas. Y también manifestó su gloria en la misma tierra de Judá. Porque el Señor es santo, 3 veces santo. Como dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14.
Y recordemos también las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien, con esto terminamos el capítulo 6 de Primera de Samuel, esperando como siempre que haya sido de bendición y de edificación para su vida. Mando un abrazo, que el Señor lo llene a usted de su paz, de su gozo, y perseveremos siempre continuamente en su palabra. Hasta el próximo capítulo.